Muy buenas, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien. Ya sé que el mensaje parece repetitivo, pero espero que se encuentren muy bien a pesar de toda la situación que se vive a nivel nacional y a nivel mundial. Y pues como siempre, extrañando las clases presenciales con ustedes. Sin embargo, pues hay que sacar lo mejor de la situación y hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Entonces, como siempre, pues bienvenidos a su clase de mate virtual. De hecho, eso es lo que me hace más falta, decirles bienvenidos a su clase de mate. Entonces, vean, chiquillos, aquí lo que quiero expresarles con este video es pues darle respuesta a los ejercicios que debían resolver las 2 semanas anteriores con respecto al tema de estereometría, principalmente a el cono. Entonces, chiquillos, eso es lo que vamos a tratar de trabajar acá. Lo primero que tenían que trabajar era en la página 57, resolver el cuadrito que venía en esa parte. Completar los valores que se les solicitaba con base en la información dada. Entonces, en la primera dice que tenemos un cono circular recto, tal que el radio son 6 centímetros y la altura son 8 centímetros. Entonces, si dibujamos el cono más o menos, recordemos que el cono es una superficie que está delimitada por una circunferencia, que es la que forma la base de un círculo, y una superficie lateral, que tiene forma de un sector circular, que se dobla o se expandea para formar esta superficie. Sabemos que el radio que posee este cono es de 6 centímetros, mientras que la altura mide 8 centímetros. Y como hacen eso, nos piden averiguar estos datos. Lo primero que nos piden es la generatriz. Recordemos que la generatriz es el segmento que une al vértice del cono con cualquier punto de su circunferencia basal. Y recuerden que siempre la generatriz, la altura y el radio de la base forman un triángulo rectángulo donde la generatriz es la hipotenusa. Quiere decir entonces que si aquí quisiéramos calcular la generatriz, esta se calcularía como la raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2, siendo los catetos la altura, que sería 8 al cuadrado, más el radio, que sería 6 al cuadrado. Si resolvemos esto, nos daría que es raíz de 100. La raíz de 100 equivale... Si resolvemos esto, nos daría que es raíz de 100 y la raíz de 100 equivale a 10. Quiere decir entonces que la generatriz mediría 10 centímetros. Entonces ya tenemos que la generatriz serían 10 centímetros. Lo siguiente que nos solicitan es pues calcular el área lateral. Habíamos demostrado en la clase anterior que el área lateral de un cono se calcula como pi por radio por generatriz. Como ya tenemos el radio que es 6 y la generatriz que es 10, pues es nada más sustituir valores. De tal forma que se quedaría pi por radio, que sería 6 por la generatriz, que serían 10. Por ende, el área lateral de esta figura serían 60 pi centímetros cuadrados. Recuerden que siempre que sean áreas, el área debe ir con unidades elevadas al cuadrado. Para el área basal, recuerden que el área basal se refiere a la superficie que está delimitada por las bases del poliedro, en este caso este cuerpo redondo. Como en un cono solo hay una única base, que es una circunferencia, su área basal se calculaba como pi por r a la 2, puesto que el área de un círculo es pi por r a la 2, se calcula de esa manera. Entonces en este caso sería pi por 6 al cuadrado, lo que nos daría entonces aproximadamente 36 pi centímetros cuadrados. Ya tendríamos entonces el área basal, y como el área total es la suma del área basal más la lateral, quiere decir que únicamente para calcular esa área total deberíamos sumar los 60 pi que nos dio el área lateral más los 36 pi que nos dio el área basal. Si hacemos esa suma nos daría 96 pi centímetros cuadrados, lo que correspondería entonces con el área total de este cono. Espero que hasta aquí vayamos bien, chiquillos, espero que no haya ninguna duda. Ahora, este siguiente ejercicio era el que se nos presentaba en esa misma tabla, pero en la siguiente fila. Dice que el radio son 12 y la generatriz son 15. Entonces, si dibujamos más o menos el cono en este caso, tendríamos que el radio de la base son 12, mientras que la generatriz sería este segmento de acá que mide 15 metros. Y lo primero que nos solicitan es pues la altura, que sería este segmento de acá. Nuevamente recordemos que la altura, la generatriz y el radio forman un triángulo rectángulo. Entonces estos los podemos averiguar ya sea sus catetos o la hipotenusa por medio de Pitágoras. Como la altura es un cateto, quiere decir que si la quisiéramos averiguar, la altura sería igual a la raíz de mi hipotenusa a la 2, que es la generatriz, o sea 15 al cuadrado, menos el radio a la 2, que sería el otro cateto, 12 al cuadrado. Si resolvemos esta operación,
15 al cuadrado menos 12 al cuadrado, eso nos daría 9. Quiere decir entonces que para efectos de este cono su altura serían 9 metros. Y como ya tenemos estos valores, pues para sacar las áreas laterales, basales y totales, nada más sería hacer la sustitución. El área lateral sabemos que es pi por r por g, por ende en este caso el área lateral sería pi por el radio, que corresponde a 12, por la generatriz, que sería 15. Si multiplicamos pi por 12 por 15, nos daría 180 pi metros cuadrados. El área basal, nuevamente la base es una circunferencia y como solo tiene una, pues se calcularía como pi por r al cuadrado. Por ende, en este caso sería pi por 12 a la 2, lo que corresponde a 144 pi metros cuadrados. Entonces ya tendríamos que el área lateral eran 180 pi metros cuadrados, el área basal son 144 pi metros cuadrados, y pues el área total sería la suma de la basal más lateral, que en este caso sería 180 pi más 144 pi, lo que en total correspondería a 324 pi metros cuadrados. Quiere decir entonces que el área total correspondería a esa superficie. Espero que hasta ese punto vayamos bien, chiquillos. Ahora, la número 3, de esa nos daban ahora la altura y la generatriz y nos piden averiguar el radio. Nuevamente, como sabemos que en un cono la altura, la generatriz y el radio forman un triángulo rectángulo, podemos averiguarlo por medio de Pitágoras. Sabemos que la altura son 16, la generatriz son 20 y nos piden averiguar radio. Por ende el radio sería igual a la raíz de 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. En este caso entonces nos daría que el radio es igual a 12 metros. Entonces radio equivaldría a 12 metros. En el caso del área lateral, sabemos que el área lateral se calcula como pi por r por generatriz. Por ende sería en este caso pi por radio, que serían 12, por generatriz, que son 20. Lo cual nos daría un total para el área lateral de 240 pi metros cuadrados. Entonces ya tendríamos que el área lateral son 240 pi metros cuadrados. El área basal sabemos que es solo una circunferencia, bueno, un círculo en este caso. Entonces sabemos que su área se calcula como pi por r al cuadrado. Por ende el área basal sería igual a pi por radio, que sería 12 al cuadrado. Por ende en este caso sería 144 pi metros cuadrados. Y en el caso del área total, lo que tendríamos que hacer es sumar la basal más la lateral. Pues entonces en este caso sería 240 pi más 144 pi, lo que en este caso correspondería a 384 pi metros cuadrados. Entonces, completando estos dos espacios que nos harían falta, el área basal sería 144 pi metros cuadrados y el área total serían 384 pi, me faltó acá, metros cuadrados. Estaríamos con ese, chiquillos. Vamos ahora con el número 4. En el número 4 ya la situación empieza a ser un poco diferente. Vean que acá nos dan el área basal y la altura, y con base en eso nos solicitan que calculemos el resto de información. Como sabemos que el área basal de un cono corresponde al área de la circunferencia o del círculo que tenemos en la base, y sabemos que el área de un círculo se calcula como pi por r al cuadrado, si ya sabemos que eso tiene que equivaler a 25 pi pulgadas al cuadrado, pues podríamos igualar ambas expresiones y de esa manera despejar el radio. Si lo hacemos de esta manera, si queremos despejar r, pi está multiplicando, lo pasaríamos al otro lado de dividir, lo que cancela este pi con este pi. Y para quitar ese exponente lo pasamos a raíz. Importante, chiquillos, yo sé que como es un exponente par, habría que sacar raíz positiva y negativa, pero como lo que queremos sacar es una dimensión, es decir, la medida del radio, en este caso no sería necesario sacar esa raíz negativa, puesto que una medida no podría ser negativa. Entonces, sacamos la raíz de 25, nos daría que es 5. Quiere decir entonces que el radio mide 5 pulgadas. Para la generatriz, nuevamente, como sabemos que en un cono la altura, la generatriz y el radio forman un triángulo rectángulo, pues nada más sería averiguarlo con el teorema de Pitágoras, sabiendo que la altura es 12 y el radio son 5. Quiere decir que en este caso la generatriz sería igual a la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado,
lo que nos daría como resultado 144, 25, 169, 13 pulgadas. Entonces ya tendríamos que la generatriz sería 13 pulgadas. Y como ya tenemos todos los valores, pues ahora nada más sería cuestión de calcular el área lateral sustituyendo. El área lateral sabemos que es pi por r por generatriz. Haciendo la sustitución de valores sería pi por 5 por la generatriz, que equivale a 13. Y eso nos daría entonces un total de 65 pi pulgadas al cuadrado. Y para el área total, lo que hacemos es sumar el área lateral más el área basal. Entonces sería a 25 pi le vamos a sumar 65 pi pulgadas al cuadrado, lo que nos daría entonces un total de 90 pi pulgadas al cuadrado. Y nada más pues completamos los valores acá. El área lateral dijimos que es 65 pi pulgadas al cuadrado y el área total son 90 pi pulgadas al cuadrado. Ya estaríamos con dicho ejercicio, chiquillos. Vamos con el siguiente. Misma situación acá. Dice que tenemos la generatriz y el área lateral y con base en ello queremos calcular el resto. Sabemos que el área lateral, cuando es un cono, se calcula de la forma pi por r por generatriz. Como ya tenemos que la generatriz es 17 y aparte que el área lateral son 136 pi, podríamos de esta expresión sustituir valores y despejar el radio. Entonces tendríamos área lateral que corresponde a 136 pi es igual a pi por el radio que no lo sabemos por la generatriz que corresponde a 17. Pi se cancela con pi. Y para despejar r, este 17 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. De tal forma que nos quedaría que el radio es 136 entre 17, lo que nos da como resultado 8. Por ende, el radio de este cono mediría 8 metros. La altura nuevamente, como sabemos que la generatriz, radio y la altura forman un triángulo rectángulo, tal que esta es la altura, esta es mi generatriz, y este es el radio de la base, pues lo podemos averiguar como un cateto. Altura es igual a la raíz de 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. La altura sería 289 menos 64, serían 15, dado que da la raíz de 225. Quiere decir entonces que serían 15 metros, entonces ya tendríamos que la altura son 15 metros. Y pues ahora nada más para calcular área basal y total, nada más sería la cuestión de sustituir las fórmulas. Como el área basal en un cono consta solo una base y es un círculo, pues su área sería pi por r al cuadrado. Dado que el radio de la base son 8, sería pi por 8 al cuadrado, lo que nos daría entonces como resultado 64 pi metros al cuadrado. Lo colocamos acá. Y el área total sería únicamente la suma del área lateral más la basal. Quiere decir que el área total en este caso sería 136 pi más 64 pi, lo que como resultado nos daría 200 metros cuadrados. Por favor, chiquillos, no se les olvide colocar las unidades. Y entonces, como ya tendríamos que esa es nuestra área total, nada más sería cuestión de colocarlo acá. Entonces, muchachos, espero que vayamos bien hasta este punto. Vamos con el siguiente de esa misma tabla. Acá nos daban el área lateral y el área basal y nos piden de esa manera responder al siguiente. Lo primero, lo que sería más sencillo completar en este espacio sería el área total, puesto que el área total, como se representa como la suma de la lateral más la basal, sería únicamente representar la suma de estos dos valores. Quiere decir entonces que el área total sería 36 raíz de 3 pi más 36 pi. Como estas dos expresiones no son semejantes, puesto que esta tiene raíz de 3 y esta no, pues la suma la podríamos representar así. Entonces quiere decir que el área total de esta figura correspondería a 36 raíz de 3 pi más 36 pi centímetros al cuadrado. Ay, disculpen que no me dio el espacio. Ahora ya tenemos el área total. Nos hace falta el radio, la altura y la generatriz. Lo siguiente que podríamos hacer es esto. Dado que el área basal en un cono representa el área de un círculo y el área de un círculo se calcula como pi por r a la 2, podríamos esta expresión igualarla al resultado que ya nos dan y poder despejar el radio. Entonces quedaría 36 pi es igual a pi por r al cuadrado. Pi pasa al otro lado de ir, por ende se cancela con este. 36 es igual a r al cuadrado, y para quitar la potencia la pasamos a raíz.
raíz de 36 es igual a r, por ende el radio serían 6 centímetros. Entonces ya tenemos que el radio son 6 centímetros. Ahora, ya tenemos el radio, pero como no tenemos altura y generatriz, ni sabemos ninguna relación entre ellas, no podríamos entonces en este caso calcular ninguna de ellas por medio del teorema de Pitágoras, puesto que nos hace falta otro valor. Sin embargo, tenemos el área lateral y sabemos que el área lateral se calcula como pi por r por g. Dado que ya tenemos que el radio son 6 centímetros y el área lateral de todo este cono son 36 raíz de 3pi, podríamos despejar de esta fórmula la generatriz, de tal forma que nos quedaría área lateral es 36 raíz de 3pi es igual a pi por el radio, que en este caso corresponde a 6, por generatriz. Pi está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, lo que simplifica con esta, y el 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quedando 36 raíz de 3 entre 6 es igual a la generatriz. Como 36 y 6 se pueden simplificar, se simplificaría, lo que nos quedaría 6 raíz de 3 centímetros. Quiere decir que en este caso la generatriz mediría 6 raíz de 3 centímetros. Y por último, como queremos averiguar la altura, y nuevamente la relación que mantienen la generatriz, el radio y la altura en un cono es un triángulo rectángulo, la podemos averiguar por Pitágoras. Sabemos que este es 6 raíz de 3, el radio de la base son 6 y nos falta la altura. Entonces quedaría decir que la altura es igual a la raíz de 6 raíz de 3 al cuadrado menos 6 al cuadrado, lo cual nos daría 636, 108 menos 36, 72, nos daría 6 raíz de 2 centímetros. Quiere decir entonces que la altura de esta figura sería 6 raíz de 2 centímetros. Y pues ya habríamos resuelto este ejercicio. Ahora bien, muchachos, vamos con los últimos dos. En este nos dan el área basal y la total, y con base en esa información nos piden que completemos los que hacen falta. Nuevamente, sabemos que como el área total equivale a la suma del área basal más el área lateral, y ya tenemos tanto la basal como la total, podríamos de esta expresión despejar para encontrar la lateral. Sabemos que el área total son de 300 pi, eso es igual al área basal, que corresponde a 144 pi más el área lateral. Lo que quiere decir que el área lateral tendría que ser equivalente a 300 pi menos 144 pi. Y si hacemos esa resta o esa diferencia, nos quedaría 156 pi centímetros cuadrados. Por ende ya tendríamos entonces el área lateral. Nuevamente, para el área lateral, si nosotros quisiéramos despejarlo, sabemos que para el área lateral, para encontrarlo, ocupamos el radio y la generatriz. Pero como tenemos el área basal y sabemos que para el área basal solo se necesita el radio, podríamos entonces inicialmente despejar del área basal el radio y con ese radio despejar del área lateral la generatriz. Entonces tendríamos que el área basal sería igual a 144. Como el área basal es un círculo, corresponde a un círculo, sería pi por r al cuadrado es igual a 144 pi. Cambiamos los pi's y el exponente pasaría al otro lado a una raíz, de tal forma entonces que en este caso nos quedaría r es igual a la raíz de 144, lo que correspondería que el radio es igual a 12 centímetros. Entonces ya tendríamos que el radio de la base son 12 centímetros. Como la generatriz es necesaria para el área lateral y sabemos que el área lateral de un cono se calcula como pi por r por generatriz, podemos nuevamente sustituir valores y despejar la generatriz. El área lateral sabemos que es 156 pi, tiene que ser igual a pi por el radio, que sería 12, por la generatriz, que no la sabemos. 12 y pi pasan al otro lado a dividir, podemos cancelar los pi's de una vez. Entonces quedaría 156 sobre 12 es igual a la generatriz, y 156 sobre 12 se resolvería y nos daría 13. Quiere decir entonces que la generatriz sería 13. Por ende, en este caso, ya tendríamos lo último, que sería pues nada más calcular la altura. Y nuevamente, como sabemos que la altura, la generatriz y el radio en un cono circular recto se relacionan mediante un triángulo rectángulo, podemos entonces utilizar el teorema de Pitágoras. 13 centímetros, 12 centímetros y queremos averiguar la altura. Entonces tendríamos que la altura es igual a la raíz de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y nos daría entonces que la altura en este caso sería 5 centímetros.
Entonces ya tendríamos pues todas las respuestas a todos los valores a esta inquietud. Y el último ejercicio de esa primera parte, de esa primera tarea que debían resolver, era ese que teníamos acá. Tenemos que el área lateral son 369 pi metros cuadrados y el área total son 400 pi metros cuadrados. Nuevamente, sabemos que el área total corresponde a la suma del área basal más el área lateral. Puesto que ya tenemos el área lateral y el área total, podríamos despejar para encontrar el área basal. Área total sabemos que son 450 pi, es igual a área basal, que es la que queremos averiguar, más el área lateral, que serían 369 pi. Pasamos este al otro lado a restar, quedando 450 pi menos 369 pi es igual al área basal. Y si hacemos esta resta nos daría que el resultado sería 81. Entonces quedaría 81 pi metros cuadrados, correspondería entonces al área basal. Entonces ya tenemos que el área basal corresponde a 81 pi metros cuadrados. Ahora, chiquillos, como sabemos que el área basal corresponde al área de un círculo y el área de un círculo es pi por r a la 2, podríamos igualar esta expresión a 81 pi y despejar el radio. Entonces nos quedaría área basal equivale a 81 pi, que es igual a su vez a pi por radio al cuadrado. Pi está multiplicando, pasa a dividir, por ende se cancela con este. Daría 81 es igual al radio a la 2. Y sacando la raíz de 81 nos daríamos cuenta que el radio correspondería a 9. Por ende el radio de este cono mediría 9 metros. Nuevamente, para la generatriz podríamos utilizar el área lateral. Dado que el área lateral se calcula como pi por r por generatriz y tenemos el área lateral y el radio, podríamos despejar generatriz. Área lateral sería igual a 369 pi, que es igual a pi por el radio, que es 9, por la generatriz. Simplificamos los pi de una vez, entonces sería 369 sobre 9 es igual a la generatriz. Y simplificando esta expresión nos daría que la generatriz corresponde a 41 metros. Por ende ya tendríamos la generatriz, que son 41 metros. Y nuevamente por medio del teorema de Pitágoras podríamos encontrar la altura. Altura sabemos que es igual, como es un cateto, a la raíz de la generatriz al cuadrado, que sería la hipotenusa, menos radio al cuadrado, que sería el otro cateto. Si simplificamos esta expresión, raíz de 41 a la 2 menos 9 al cuadrado nos daría 40. Por ende quiere decir que la altura de este cono circular recto sería de 40 metros. Y pues este era el último ejercicio que debíamos resolver en esta página 57, que esa fue la asignación que les mandé la semana anterior a la pasada. Entonces, chiquillos, espero que hasta este punto vayamos claros con esta situación. Ahora bien, chiquillos, en la siguiente guía, que fue lo que les mandé la semana anterior, venía especificado como por secciones lo que debían realizar. Y lo primero era resolver unas preguntas de autorreflexión. Era responder a las siguientes preguntas con base al cono y con base al video y a la información que ya ustedes habían trabajado. Lo primero que nos solicitaba era que definiéramos qué es un cono o qué era un cono. Recordemos que el cono forma parte de los cuerpos sólidos conocidos como cuerpos redondos o sólidos de revolución. Y al hablar de un sólido de revolución, recordemos que un sólido de revolución se genera o se obtiene al girar una figura con respecto a un eje. Para que se diera un cono, pues sabíamos que la figura que se debía rotar era un triángulo rectángulo y el eje debía ser alguno de sus catetos. Entonces podíamos definir que el cono era un sólido de revolución que se genera al girar un triángulo rectángulo tomando como eje de rotación uno de sus catetos. Esa es pues una definición válida. También hubieran podido colocar que el cono es el espacio que está contenido entre una superficie que corresponde a la base, que es un círculo, y a un sector circular que corresponde a su superficie lateral. Entonces también lo podríamos haber definido así.
espacio contenido entonces podemos decir que era el espacio contenido entre dos superficies, una base que era el círculo y una superficie lateral cuyo desarrollo corresponde a un sector circular. Y pues así lo podríamos haber definido. Entonces, chiquillos, básicamente pues estas podrían ser cualquiera de las definiciones que hubieran podido utilizar. Ahora, la siguiente pregunta lo que les solicitaba era la relación que existe entre la altura del radio y la generatriz de un cono. Pues sabemos que la relación que sucede entre ellas es que la altura, la generatriz y el radio forman un triángulo rectángulo. Por ende, se puede averiguar cualquiera de estas medidas por medio del teorema de Pitágoras. Entonces lo podríamos representar de esta manera. Generatriz al cuadrado es igual, de forma general, a altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y pues ahí sabemos que de cualquiera de ellas se puede hacer un despeje para encontrar la que haga falta. Pues básicamente es la relación que existe entre ellas. Ahora, en la parte número 3, lo que nos solicitaba era que definiéramos qué concepto geométrico se relacionaba con la superficie lateral del cono. Importante, chiquillos, recordemos que la superficie lateral del cono, si nosotros tuviéramos el sólido acá formado, sabemos que el cono está formado por una base que es un círculo y esta superficie labiada, que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, cortar con una tijera por acá y la extendiéramos, tendríamos más o menos esta superficie que corresponde a la superficie lateral y este círculo que corresponde a la base. Esta superficie lateral que tenemos acá, si nosotros pudiéramos extenderlo en su máximo, es decir, si estuviera todo completo, esto sería un círculo. Sin embargo, como es solo una porción de ese círculo, entonces a eso le llamamos un sector circular. Ese es el concepto geométrico al que hace referencia el área lateral o la superficie lateral de un cono. Siempre la superficie lateral de un cono va a ser un sector circular. E importante, aquí se va a formar un ángulo que es como la amplitud que tiene dicho sector circular y luego posteriormente vamos a ver cómo se podría calcular inclusive con ese ángulo toda el área lateral, el área basal y el área total de dicho cono. Y la última pregunta lo que nos pedían era que si se podría o si podría suceder que el área lateral de un cono midiera lo mismo que el área basal y que justificáramos la respuesta. Recordemos lo siguiente, muchachos. Sabemos que el área lateral de un cono se calcula como pi por r por generatriz, mientras que el área basal se calcula como pi por radio al cuadrado. ¿Verdad que para que ambas fueran iguales, tendría que suceder que pi por r por g dé el mismo resultado que pi por r al cuadrado? Si nos damos cuenta, pues si simplificamos ambas expresiones contienen pi, se cancelan los pi's. En ambas expresiones se comparte una r, puesto que, por ejemplo, si aquí descomponemos este r a la 2, ¿verdad que aquí nos quedaría r por g? Y r a la 2 es lo mismo que decir r por r. Por ende, podríamos cancelar una de r's y tendría que suceder lo siguiente. Para que el área lateral y el área basal de un cono fueran la misma, la generatriz tendría que tener la misma medida que el radio. Nosotros podríamos concluir entonces que sí fuera posible, pero, y esto nos vamos a ayudar con la segunda pregunta que contestamos acá. ¿Verdad que sabemos que la generatriz, la altura y el radio siempre van a formar un triángulo rectángulo para un cono circular recto? Y sabemos que en un triángulo rectángulo, pues el mayor de los catetos tiene que ser la generatriz. En este caso, porque corresponde a la hipotenusa. Y recuerden que la hipotenusa era la que se oponía al ángulo de 90 y era la de mayor medida. ¿Verdad que entonces, como la generatriz tiene que ser la que mida más, no podría suceder que la generatriz tenga la misma medida que el radio? O lo que podría pasar es que sí fueran iguales, pero la altura tendría que ser 0. Y pues si la altura fuera 0,
pues básicamente lo que tendríamos representado en ese cono, por decirlo entre comillas, pues serían como dos círculos uno encima del otro. Entonces básicamente pues no existiría un sólido en ese espacio. Por ende, chiquillos, por esta situación sabemos que la generatriz no puede tener la misma medida que el radio. De hecho, la generatriz siempre va a tener una medida mayor que el radio. Y vean que aquí tenemos entonces una contradicción. Como para que el área lateral y el área basal sean la misma, tendría que pasar que la generatriz y el radio sean iguales, pero como la relación que hay entre la generatriz y el radio y la altura es la de un triángulo rectángulo, siendo la generatriz la hipotenusa de ese triángulo, y dado que la hipotenusa es la que mide mayor a cualquiera de esos catetos, pues esta relación no se podría dar. Quiere decir entonces que por esa situación esto no sería posible. Entonces, de hecho acá podríamos concluir que pues el área lateral de un cono siempre va a tener que ser mayor que su área basal, puesto que la generatriz siempre va a medir más que el radio de la base. Y ahora, chiquillos, estas preguntas eran las preguntas de reflexión. Lo último que se les solicitaba era que realizaran los problemas que venían en la página 62, los problemas 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los que vamos a analizar a fondo en esta última parte ya para poder finalizar con este video. Vean, chiquillos. En la primera nos pedían, decía, un cono circular recto inscrito en un cubo de arista 12 centímetros y nos pidieran que calculáramos el área lateral del cono. Entonces, siempre cuando ustedes no tengan una situación o no sepan cómo iniciarla, pues lo principal es más o menos dibujar o realizar una representación de la situación que nos están hablando. Entonces, dice que tenemos un cono que está inscrito dentro de un cubo cuya arista mide 12. Al decir que el cono está inscrito, a lo que nos estamos refiriendo es que el cono se encuentra dentro de dicho cubo. Y la única información que nos dan es que la arista del cubo tendría que medir 12 centímetros. Ahora bien, si quisiéramos calcular el área lateral de este cono, sabemos que tenemos que calcularlo como pi por r por la generatriz. Sabemos que, si nos damos cuenta, acá en la base, si lo vemos desde una vista superior, ¿verdad que tendríamos un cuadrado? Y dentro de ese cuadrado tendríamos inscrito un círculo o una circunferencia. Dado que el lado de ese cuadrado o de ese cubo mide 12, quiere decir que el lado de esta base o de la cara basal también va a medir 12. Por ende, ¿verdad que podríamos asegurar que el radio de este círculo tendría que ser la mitad de ese lado, que sería 6? Entonces ya tenemos que el radio debería ser 6. Entonces sería el área lateral es pi por 6, pero nos hace falta todavía la generatriz. ¿Verdad que sabemos que para la generatriz, siempre en todo cono circular recto, sucede que el radio de la base, la altura y la generatriz forman un triángulo rectángulo? Ya tenemos el radio de la base que son 6 centímetros. El problema es que no tenemos la altura. Pero, ¿verdad que al cono estar inscrito dentro de este cubo, pasaría entonces que la altura del cono tendría que ser la misma que la altura del cubo? Y como en un cubo todas sus caras son cuadrados, quiere decir entonces que todas sus dimensiones tendrían que medir lo mismo que su arista. Por ende, quiere decir que en este caso la altura del cono serían 12, al igual que la altura del cubo. Entonces ya tendríamos que la altura de acá serían 12, y entonces podríamos calcular la generatriz por medio de Pitágoras. Podríamos decir que la generatriz es igual a 12 al cuadrado, que es altura, más el otro cateto que sería el radio al cuadrado. Si resolvemos esta operación nos quedaría 12 a la 2, que serían 144, más 6 a la 2, que son 36, y simplificado nos daría 6 raíz de 5. Entonces ya tendríamos que la generatriz serían 6 raíz de 5 centímetros, y ya tenemos lo que nos hacía falta para resolver esto. Entonces tendríamos que el área lateral sería igual a pi por 6 raíz de 5, que es la generatriz, y simplificando un poco tendríamos 6 por pi, 6pi, y 6pi por raíz de 5, podríamos ponerlo 36pi raíz de 5, o 36 raíz de 5pi centímetros al cuadrado. Y pues entonces este sería el área lateral que tendría nuestro cono, o el que queríamos calcular. En el número 4 nos piden que calculemos el área lateral de un cono, sabiendo que el radio de su base es 9 y su altura son 40 centímetros. Entonces tenemos nuestro cono
tal que el radio de la base son 9 y la altura de dicho cono son 40. Entonces, chiquillos, sabemos que si queremos averiguar el área lateral de un cono, su área se calcula como pi por r por generatriz. Entonces, el área lateral en este caso sería pi por radio, que sabemos que es 9, pero nos hace falta la generatriz, que sería este segmento de acá. Nuevamente, como la generatriz corresponde a la hipotenusa del triángulo formado por el radio de la base y la altura, podríamos entonces calcularlo por medio de Pitágoras. Sería g es igual a la raíz de 9 al cuadrado más 40 al cuadrado, lo que nos daría en este caso 41 centímetros. Y como ya tendríamos la generatriz, solo sería cuestión de sustituir acá. Sería pi por 9, que es el radio, por 41, que es la generatriz. Y entonces nos daría que el área lateral de esta figura serían 369 pi centímetros al cuadrado. Y pues entonces ya tendríamos la solución de este ejercicio. Estaba muy fácil. Siguiente. Creo que este fue el que les trajo más problemas a la mayoría. Ya que con este, a la hora de revisar los formularios que tenían que subir en la plataforma de Schoology por medio de Google Forms, me di cuenta que tenían dudas con este. Entonces vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Dice el número 5. En una empresa se elaboran conos para tomar agua con un diámetro de 10 centímetros y una altura de 8 centímetros. Entonces, tenemos lo siguiente. Tendríamos, y sabemos que la altura son 8 centímetros, mientras que el diámetro de la base son 10 centímetros. Por ende, entonces, como el diámetro son 10, querría decir entonces que el radio de la base serían 5. Ahora, dice acá que el costo de cada metro cuadrado es de 500 colones, y aparte, por darle forma a cada uno y empacarlo, se cobran 20 colones por cono. Entonces nos piden que cuántos conos se pueden elaborar con un presupuesto de 50.000 colones. Ven, chiquillos, aquí es importante notar dos cosas. Como lo que se quieren son elaborar conos para tomar agua, ¿verdad que para elaborar conos para tomar agua no tendríamos que contar o tomar en cuenta la base de esos conos? Porque si no, si le ponemos una base, pues no habría manera en la cual usted pueda absorber o tomar su agua de ese cono. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, nos dicen que el metro cuadrado es de 500 colones. Recuerden que cuando hablamos de unidades al cuadrado nos referimos al área. Como para poder formar este cono y tomar agua solo se ocupa el área lateral, entonces ocuparíamos resolver el área lateral, que se calcula como pi por r por g. Sin embargo, muchachos, vean que acá dice que se habla del costo por metro cuadrado, pero las unidades que nosotros nos están dando están en centímetros. Entonces tendríamos que realizar primeramente una conversión, ya sea que desde primera instancia pasemos los centímetros a metros, o una vez que tengamos el área, pues pasar el área de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, chiquillos, importante, de cualquier manera que lo hagan les tiene que dar resultados mismos, solo que si ustedes sacan el área con centímetros y luego lo quieren pasar a metros cuadrados, teniendo centímetros cuadrados, sabemos que para pasar de centímetros a metros habría que subir 2 espacios según la escalerita de valores. Pero cuando son unidades al cuadrado, por cada espacio que uno ascienda o por cada espacio que uno suba, se debe correr la coma 2 espacios hacia la izquierda. Es decir, que si vamos a pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, como hay que subir 2 espacios y por cada espacio se corre la coma 2 espacios hacia la izquierda, valga la redundancia, pues entonces tendríamos que correr la coma 4 espacios hacia la izquierda. Si fueran, por ejemplo, el mismo modo centímetros cúbicos y queremos pasarlo a metros cúbicos, como tendríamos que subir 2 espacios y por cada espacio, en este caso, hay que correr la coma 3, porque ese es el exponente, pues entonces quiere decir que si pasáramos de centímetros cúbicos a metros cúbicos, tendríamos que correr la coma 6 espacios hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque serían 3 espacios por cada peldaño que se suba. Ahora, chiquillos, entonces, yo inicialmente lo que voy a hacer es trasladar las medidas que tenemos de centímetros a metros. Entonces, sabemos que la altura son 8 centímetros. Si corremos la coma 2 espacios hacia la izquierda, pues nos daría que sería aproximadamente 0,08 metros. Mientras que si el diámetro de la base son 10, el radio tendría que ser 5 centímetros. Por ende, si corremos la coma 2 espacios hacia la izquierda, nos quedaría como 0,05 metros.
y podemos averiguar la generatriz por medio del teorema de Pitágoras. Entonces nos quedaría que generatriz equivale a la raíz de 0.08 al cuadrado más 0.05 al cuadrado. Ahora bien, chiquillos, sé que si ustedes calculan esto directamente en la calculadora se les va a tirar en decimales. Yo lo que les aconsejaría es que no importa porque dice que pueden ser aproximados y no nos va a dar una cantidad exacta de conos. Sin embargo, pues, yo lo que les recomendaría es que primero resuelvan la operación que hay dentro de esa raíz y luego traten de calcular esa raíz, ese valor, de forma manual, con las cosas que hemos visto en noveno, que yo sé que todos ustedes se acuerdan. Si lo hacemos de esta manera y calculamos la raíz de esa operación, nos daría que el resultado sería raíz de 89 sobre 100 metros. Quiere decir entonces que esa sería aproximadamente la medida de la generatriz. Ahora, como ya tenemos nuestra generatriz y queremos sacar el área lateral de este cono y ya tenemos el radio, pues nada más tendríamos que hacer la sustitución de valores. Por ende, el área lateral sería igual a pi por el radio de la base, que sería 0.05, por nuestra generatriz, que corresponde a raíz de 89 sobre 100. Entonces, chiquillos, si hacemos esa operación, sabemos que las unidades que nos van a quedar son unidades en metros cuadrados. Ahora, sé que a partir de este entonces, las unidades o el resultado les va a quedar con decimales. Nuevamente, no importa si lo dejaron en decimales, porque al final vamos a calcular más o menos un aproximado. Importante, como aquí los decimales sí son o tienen cierto peso, pues tratemos de trabajar con al menos 2 decimales después de la coma que sean diferentes a 0. ¿Por qué? Porque si no el resultado sí va a variar un poquito, no un poquito de manera drástica. Entonces, chiquillos, si lo hacemos de forma manual, yo lo que hice fue representarlo de esta forma. Área lateral es igual. Yo sé que 0.05 equivaldría a 5 sobre 100, que lo voy a multiplicar por esto, raíz de 89 sobre 100. Multiplicamos numeradores por numeradores, denominadores entre sí, y el resultado nos daría raíz de 89 sobre 2000 pi metros cuadrados. Quiere decir entonces que este resultado de acá representaría el total de metros cuadrados que se necesitan para formar cada uno de esos conos. Aproximadamente en decimales creo que era como 0.0148 o 0.0148 metros cuadrados. Entonces, ese es el total de material en metros cuadrados que se necesita para elaborar cada uno de esos conos. Ahora bien, como dice que cada cono o cada metro cuadrado de material vale 500 colones y sabemos que la cantidad de metros cuadrados que se necesitan son estos, podríamos hacer lo siguiente. Para averiguar el costo por cada cono, podríamos tomar la cantidad de metros cuadrados, que serían raíz de 89 sobre 2000 pi, y multiplicarlo por el costo por metro cuadrado, que sería 500 colones. Pero, además de esto, sabemos que aparte del material que se le va a cobrar, por darle forma y empacarlo cuestan 20 colones cada cono. Entonces, como aquí calcularíamos el total de material que se necesita y el costo de ese material en colones, entonces lo que tendríamos que hacer ahora es a este costo de materiales sumarle los 20 colones por cono que toma en darle forma y empacarlo. Entonces, chiquillos, si resolvemos más o menos esta operación, en esta primera parte nos quedaría raíz de 89 sobre 4 pi más 20, lo que aproximadamente para ustedes corresponde a lo siguiente. Permiso, no me acuerdo cuánto era que daba esto. Raíz de 89 sobre 4 por pi más 20. Eso nos daría aproximadamente 27,40 o 41 si lo redondeamos. Quiere decir que en colones el costo de hacer cada uno de esos conos sería de 27,41 colones. Y como lo que tenemos son 50.000 colones de presupuesto para formar todos los conos, pues entonces lo que deberíamos hacer para saber la cantidad total de conos, tendríamos que dividir los 50.000 colones entre el costo de cada uno, que sería aproximadamente pues 27,41. Yo lo voy a usar con la forma exacta como es para tener el resultado, digamos, lo más exacto, valga la redundancia. Y aproximadamente pues la cantidad total de conos que tendríamos o que podríamos elaborar con un presupuesto de 50.000
colones sería de aproximadamente 1824,19, por decir algo. 1824,19. Quiere decir entonces que se podrían elaborar con ese presupuesto 1824 conos. Y como de menos de una quinta parte del otro cono. Pero entonces la cantidad de conos que podríamos elaborar de forma exacta serían 1824 conos. Espero, chiquillos, y pues que hasta este punto estemos un poquito más claros en la resolución de este ejercicio. Ahora, chiquillos, vamos con el siguiente. El número 6 y penúltimo nos decía lo siguiente. En una copa de vino de altura 10 centímetros y radio 4 centímetros, el vino llega a una altura de 8 centímetros. Entonces, esto que está aquí en rojo, pues es la altura hasta la cual llega el vino, que sabemos que es una altura de 8 centímetros. Y con base en eso nos piden que encontremos la medida de la generatriz que describe el líquido de la copa. Es decir, nos piden encontrar cuál es la generatriz o la medida de la generatriz del cono hasta donde llega el líquido en la copa. Vamos a hacerlo de esta forma, chiquillos. Sabemos que el radio de la base del cono, en este caso, son 4. La altura de todo el cono son 10 y la altura a la cual llega el líquido a este cono sería de 8 centímetros si queremos averiguar esta generatriz. Vamos a ver lo siguiente. ¿Verdad que si nosotros vemos un cono de frente, pues básicamente la forma que se le vería a ese cono de manera frontal sería un triángulo? Ahora, sabemos que para todo el cono la altura equivale a 10 y el radio de su base es 4. Y ahora voy a usar otro color por acá. Dice que el vino llega hasta cierta capa y la altura hasta donde llega el vino es 8 y queremos averiguar pues la generatriz hasta esta porción, queremos averiguar esto. Vean lo que sucede acá, chiquillos. ¿Verdad que aquí tendríamos un triángulo rectángulo que se forma por el radio de la base del cono, su altura y la generatriz original? Entonces voy a sacar ese triángulo, lo voy a dibujar más bien en azul para que lo podamos distinguir. Entonces tenemos un triángulo que es el que está formado, rectángulo acá, que es el que está formado por la altura de todo el cono, que es 10, y su radio, que es 4. Y tenemos este otro conito, este que está aquí pequeño, cuya altura sabemos que es 8, pero pues no sabemos ni su radio, ni tampoco la generatriz que queremos averiguar, que le voy a poner aquí G1. Voy a poner aquí G1. Ahora, chiquillos, sabemos lo siguiente. Sabemos que en este triángulo, que es el que está formado por, digamos, la mitad de la perspectiva lateral del cono, tenemos este ángulo de 90, este ángulo de acá, que no sabemos cuánto mide, le vamos a poner que mide una rayita, y este otro, que no sabemos su medida, pero para diferenciarlo de este otro le vamos a colocar 2 rayitas. Ahora, en este que está aquí, en el triangulito pequeño, tenemos que este ángulo es de 90, al igual que este. ¿Verdad que como ambos triángulos comparten este ángulo tendría que tener la misma medida que este en el cono pequeño, en el triángulo pequeño? Y verdad que si en un triángulo ya 2 de sus ángulos tienen la misma medida, el tercero, como tienen que sumar 180 en todo triángulo, tendría que tener la misma medida que el ángulo restante. Entonces vean que estos 2 triángulos comparten las medidas de sus ángulos, más no las de sus lados. Por ende, entonces hablaríamos que son triángulos semejantes. Y sucede que cuando son triángulos semejantes, la proporción entre sus lados siempre se mantiene. Recuerden que si hablamos de proporción se refiere al resultado de resolver una división. Dado que, por ejemplo, acá no tenemos la generatriz y queremos averiguar esta generatriz, podríamos tal vez encontrar la generatriz por Pitágoras de este triángulo y luego por medio de proporciones encontrar la generatriz de este. O podríamos encontrar la base de este triángulo que corresponde al radio de esta sección plana y por medio de una proporción pues calcular el radio y luego con Pitágoras la generatriz. Yo lo voy a calcular de esta forma. Voy a sacar primero la generatriz del triángulo o de todo el cono original. Entonces si sacamos esa generatriz nos quedaría que generatriz es igual a la raíz de 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos quedaría entonces que la generatriz correspondería a 2 raíz de 29 centímetros.
Entonces sabemos que esta generatriz mide 2 raíz de 29. Pero la que nosotros queremos averiguar es la generatriz hasta donde llegaba el líquido que se virtió en dicha copa. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a averiguarlo por medio de una proporción. Por ejemplo, sabemos que la altura de todo el cono son 10. Y eso tiene que mantener la proporción con la altura hasta donde llega el líquido, que serían 8. Y esa misma proporción va a ser la proporción que se mantiene entre sus generatrices. Entonces, dado que la generatriz de todo el cono es 2 raíz de 29, y fue que colocamos la altura primero, entonces diríamos que la generatriz de todo el cono, que es 2 raíz de 29, mantiene una proporción con la generatriz de hasta donde llega el líquido, que sería G1. Y pues aquí lo podríamos realizar con un despeje por medio de una regla de 3. La generatriz 1 sería 8 por 2 raíz de 29 entre 10. Sería 8 por 2 raíz de 29 entre 10. Y pues simplificando esta expresión nos quedaría 8 raíz de 29 sobre 5 centímetros. Quiere decir entonces que la generatriz hasta donde se encuentra el líquido vertido en la copa tendría una medida de 8 raíz de 29 sobre 5 centímetros. Y pues entonces ya habríamos resuelto este problema. Y ahora, chiquillos, pues vamos con este último. Este último dice: Josué improvisa un vaso al cortar a una altura de 6 centímetros desde la base una botella con forma cónica con radio de 5 centímetros y altura 20 centímetros. Calcule aproximadamente el área lateral del vaso así construido. Entonces vean, chiquillos, dice que este vasito que está acá se construyó, se improvisó de un cono. Es decir, originalmente todo este vaso tenía una forma cónica. Y dice que este corte que se hizo para formar dicha base se hizo a 6 centímetros desde la base del cono. Es decir, que la distancia que hay de acá, de base a base, serían 6. La botella tenía un radio de 5. Es decir, aquí sabemos que el radio es 5. Y además sabemos que toda la altura de dicho cono eran 20 centímetros. Y con base en eso queremos calcular el área lateral que quedó acá. Vean lo que sucede acá, chiquillos. ¿Verdad que si nos damos cuenta, acá en la parte superior tendríamos un cono pequeño y después luego está todo el cono formado por la parte que se cortó más la parte que quedó? Vean lo que sucede aquí. Si yo tomara este conito pequeño y lo extendiera, ¿verdad que su área lateral tendría más o menos una forma así? Y el área lateral de todo el cono grande, pues contendría esta partecita más toda esa porción que corresponde al área lateral del vaso que se forma acá. Es decir, el área lateral que tenemos que calcular es esta área lateral de acá. Entonces, chiquillos, vean lo que podemos hacer acá. Como queremos averiguar esta área lateral, ¿verdad que esta parte que está pintada en amarillo correspondería a la diferencia que hay entre el área lateral de todo el cono original menos el área lateral de este cono que se recortó en la parte superior? Entonces, para poder calcular eso necesitaríamos, como el área lateral de un cono se calcula como pi por r por generatriz, pues ocuparíamos el radio y la generatriz de cada cono. El problema es que para el cono en la parte superior, vean que no tenemos todavía el radio ni tampoco la generatriz, pero sí podríamos determinar su altura. Sabemos que la altura de todo el cono original eran de 20 centímetros y que el corte se hizo a 6 centímetros de la base. Quiere decir que esta distancia que hay del vértice del cono original hasta el corte tendría que ser la diferencia entre estas dos. Si a 20 le quitamos 6 nos daría entonces que es 14. Y pues entonces, como este triangulito que está acá en la parte superior es proporcional con todo el triángulo, o semejante con todo el triángulo formado por la altura, el radio y la generatriz del cono original, podríamos, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, encontrar las medidas de este por medio de una regla de 3. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a encontrar el radio de este por medio de una regla de 3. Entonces vean lo que voy a hacer acá. Voy a tomar el triángulo de todo, el triángulo formado por todo el cono, tal que sabemos que el radio de su base son 5, su altura son 20, más no sabemos su generatriz. Y en azul voy a representar el triángulo formado
por la altura del cono que se eliminó, el radio de esa base y la generatriz pequeña. Entonces, sabemos que es 14 y este radio no lo sabemos. Entonces, podemos averiguarlo por medio de proporciones. Entonces yo puedo decir, si quisiéramos averiguar el radio, podríamos decir que la altura de este, que es 20, es proporcional con la altura de este, que es 14, como la base de este, que es 5, es proporcional con la base de este, que sería R1. Entonces podríamos decir, 20 es proporcional a 14, como 5 es proporcional a R1. Lo que entonces quedaría que R sub 1 sería 14 por 5 entre 20, que simplificado sería 70 entre 20, sea 7 medios. Entonces ya tendríamos el radio de ese primer cono, o de ese conito de arriba. Ahora, si lo hacemos para la generatriz, podríamos entonces calcularla con Pitágoras ambas, o encontrar una y averiguar la otra por regla de 3, porque la proporción entre los lados de ambos triángulos se mantiene. Entonces, si calculamos la generatriz del triángulo en rojo, quedaría generatriz es igual a la raíz de 20 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo cual nos daría que el resultado sería raíz de 425, lo que corresponde a 5 raíz de 17. Y para efectos de la generatriz del triángulo azul pequeño, esa generatriz correspondería a la raíz de 14 al cuadrado más este radio, que sería 7 medios al cuadrado. Eso nos daría raíz de 14 al cuadrado más 7 medios al cuadrado. Sería 7 raíz de 17 sobre 2. Entonces tendríamos 7 raíz de 17 sobre 2. Vamos a ponerles unidades. Centímetros, centímetros. Como ya tenemos el radio de ambas secciones y aparte la generatriz, ahora sí podríamos entonces calcular el área lateral de ambas y restarlos. Entonces, chiquillos, vamos a llamarle el área lateral de todo el grande, le vamos a llamar área lateral 1 menos área lateral 2. Pues el área lateral 1 sería todo el cono grande. El área lateral 2 sería esta del conito pequeñito, que fue el que sustraímos, y eso nos daría el área lateral del vaso. Entonces el área lateral del cono 1 sería pi por el radio de la base, que en este caso era 5, por su generatriz, que era 5 raíz de 17, menos el área lateral del segundo, que sería pi por su radio, que es 7 medios, por su generatriz, que sería 7 raíz de 17 sobre 2, y esto nos daría el área lateral del vaso. Ahora, si resolvemos lo primero, nos quedaría 25 pi raíz de 17 menos, y si resolvemos esto sería 7 por 7, 49, quedaría 49 pi sobre 4 raíz de 17. Y pues resolviendo, nos daría entonces que el área lateral de este vaso sería 51 pi sobre 4 raíz de 17 centímetros cuadrados, o aproximadamente 165,15 centímetros cuadrados. Entonces quiere decir que aproximadamente esa sería el área lateral que posee el vaso que se construyó de manera improvisada. Entonces, muchachos, espero que estemos un poquito más claros con este ejercicio, espero que se hayan podido resolver sus dudas. Creo que el tema está bastante accesible y pues por la situación, y pues es lo que vamos a trabajar hasta el momento. Chiquillos, espero que estén muy bien con esto. Si necesitan alguna otra cosa, con mucho gusto estamos a la orden. Y por favor se cuidan y nos vemos en la próxima.